Muchas bendiciones. Bueno, arrancamos con nuestra lección de hoy. Ya entramos en lo que es la lección número 2. La lección número uno era una lección introductoria de lo que sería este curso, de lo que es más bien este curso, que aborda los cuatro evangelios. Acuérdense que tenemos tres evangelios sinópticos y uno que es no sinóptico, que sería el evangelio de Juan. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Em, Bueno, es interesante el abordaje del Evangelio de Mateo o el Evangelio según San Mateo, ciertamente, porque es un evangelio que aborda de manera muy clara y explícita lo que es el reino. Entonces ya de manera introductoria tenemos acá y dice el Evangelio de Mateo, el cual es el primer libro dentro del orden canónico del Nuevo Testamento, narra la historia de Jesús, el rey de los judíos. Pero como sabemos, Jesús no se ajustaba a las expectativas que los judíos tenían de un Mesías militar. Ellos esperaban un rey poderoso y guerrero que los liberara del dominio romano, pero Jesús presentó un reino diferente basado en el amor, el servicio y la humildad. Humildad. ¿Sí? Bueno, básicamente esa es la introducción. Ciertamente ellos pensaban que el Mesías que iba a venir iba a ser un Mesías militar, ciertamente, pero es como que para los judíos de aquella época Jesús no llenó la expectativa, ciertamente, y es por eso que se opusieron a Cristo, se opusieron a su ministerio, pero a pesar de eso, a pesar de la oposición, muchos le han seguido y nosotros somos partes de esos seguidores que siguen a este gran Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores, ciertamente. Amén. Bueno, tenemos lo que sería el trasfondo. Y acá estoy poniendo a dos autores. Por un lado tenemos al doctor Ben Witherington y James Hamilton, ¿sí? Son dos autores. Tanto el doctor Witherington como Hamilton, ellos enfatizan la crucial importancia de comprender el contexto histórico, cultural y literario a la hora de interpretar la Biblia. O sea que es demasiado interesante que nosotros podamos, no solamente interesante, sino importante, que nosotros podamos estar equipados con un conocimiento en, que sea un conocimiento de un grado importante de lo que es la historia, la cultura, la literatura de las escrituras, para que podamos tener una comprensión más acertada, más cercana, más certera de lo que ellas ciertamente nos quieren transmitir. Witherington utiliza la analogía de un país extranjero. Eso está en el material. El material pone citas de Witherington como de Hamilton. Y el doctor Ben Witherington utiliza la analogía de un país extranjero para ilustrar cómo el pasado es diferente al presente. ¿Sí? O sea, es evidente. O sea, el pasado es totalmente presente, diferente al presente, ¿verdad? Así en Paraguay, algunos dicen la época de Stroessner era mejor, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen no, no era mejor, dice, ¿verdad? Estamos viviendo una época diferente. La época de Stroessner anteriormente no había ni ladrón, hoy en día hay motochorro por cada esquina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo cierto es lo que yo quiero decir es que hay una diferencia muy clara entre el pasado y el presente. Vivimos en tiempos distintos. Inclusive dentro de una misma cultura hay una diferencia demasiado grande. Imagínense en dos culturas diferentes. O sea, la brecha es aún más grande, ¿verdad? Entonces, así como las costumbres y expresiones, ¿verdad? En otro país pueden ser desconocidas para nosotros. Los textos antiguos, los textos clásicos, como la Biblia, ciertamente, están arraigados en culturas, arraigados en contextos que pueden ser muy distintos al nuestro. Entonces, si no tomamos en cuenta este contexto, nosotros corremos el riesgo de imponer nuestras propias ideas, corremos el riesgo de imponer nuestras propias creencias sobre el texto y distorsionar así el verdadero significado del texto. Ese es el peligro. Por otro lado, Hamilton explica que los autores bíblicos escribían para un público específico.
que compartía un conjunto de conocimientos y creencias comunes. O sea, compartían un conjunto de conocimientos y creencias que era común entre ellos. Y no era algo desconocido, sino era algo que ellos compartían entre sí. Entonces, el tema es que los autores de los evangelios hacían suposiciones sobre lo que su audiencia ya sabía, ¿sí? Ellos estaban hablando con gente de su misma cultura, estaban hablando con personas que desenvolvían, que se desenvolvían dentro de su mismo entorno. Entonces los autores hacían suposiciones sobre lo que su audiencia ya sabía, sin la necesidad de explicar todo en detalle, porque si estamos hablando de paraguayo a paraguayo, o de argentino a argentino, o de estadounidense a estadounidense, hacemos suposiciones sin entrar ya en detalles porque estamos dando por sentado que nos estamos entendiendo. ¿Sí? ¿Verdad que es así? Entonces lo mismo también ocurría entre los autores bíblicos y la audiencia original. Por eso es importante no olvidarse nunca del destinatario original de los libros o de las cartas neotestamentarias o del Nuevo Testamento. Si yo, por ejemplo, quiero dar un mensaje sobre Romanos, solo por dar un ejemplo, yo nunca debo olvidarme de que la carta a los romanos tuvo un destinatario original. Primero, una iglesia que estaba en Roma y que había un contexto, había una circunstancia, había una problemática, había una situación. Yo nunca tengo que olvidarme de esos hermanos que originalmente recibieron esa carta. Yo tengo que considerar a esa primera iglesia o a esa primera comunidad a quienes se le escribió la carta o el libro en cuestión, ciertamente. Entonces, como lectores modernos, nosotros debemos hacer un esfuerzo por reconstruir este contexto cultural para comprender plenamente el mensaje del texto, ¿sí? Justamente el domingo estuvimos hablando sobre el tema de la claridad de las escrituras. Las escrituras son claras, las escrituras son perspicuas. Entonces, en nosotros somos muy problemáticos, tenemos un problema a la hora de allegarnos, a la hora de acercarnos a las escrituras y conseguir una interpretación limpia. Pero hacemos un esfuerzo. Oramos al Señor, Señor, apiádate de nosotros, remueve la barrera de pecado para poder tener una comprensión clara de tu palabra. Señor, queremos hacer el esfuerzo para poder comprender un poquito la cultura, el contexto de la época, de tal manera que nosotros como lectores modernos podamos reconstruir el contexto cultural para comprender plenamente el mensaje del texto. Entonces hacemos el esfuerzo necesario para poder conocer la cultura, para poder conocer la literatura, el contexto histórico, literario, etcétera, etcétera. Entonces hay tres aspectos clave del trasfondo. El punto número uno, la autoría. Y ahí tenemos en el PowerPoint la parte de abajo. Tenemos la autoría. Y el tema de la autoría engloba o envuelve una pregunta. ¿Quién escribió este evangelio? O sea, si queremos saber quién es el autor, tenemos que preguntarnos, ¿quién escribió este evangelio? Entonces, identificar al autor nos ayuda a comprender su perspectiva y los motivos que lo llevaron a escribir ciertamente dicha obra o dicho escrito. La audiencia original. ¿Para quién fue escrito este evangelio? Esto tiene que ver mucho con conocer la audiencia original y esto envuelve la importancia de conocer el destinatario porque si conocemos el destinatario, si conocemos la audiencia original, eso nos va a permitir a nosotros comprender mejor el lenguaje, comprender mejor las referencias culturales y los temas que serían más relevantes para ellos. La ocasión, eso tiene que ver con circunstancias o propósitos, ¿sí? ¿En qué circunstancias y con qué propósito se escribió este evangelio? Em, Entender la ocasión histórica nos ayuda a situar el evangelio en su contexto histórico y teológico. Por eso es demasiado importante. Así que una interpretación precisa y profunda de la Biblia requiere un estudio cuidadoso del contexto. Por eso, al comprender el mundo en el que se escribió el texto, podemos evitar malentendidos y obtener una comprensión mucho más rica,
más robusta y más significativa del mensaje divino. En pocas palabras, para entender la Biblia, no basta con hacer una lectura o una mera lectura vacía y rápida, sino que tenemos que leerla, profundizarla, digerirla. Y es necesario sumergirse en el contexto histórico y literario en el que fue escrita, ¿sí? Entonces, cuando Jesús hace la referencia, por ejemplo, de que em, un camello pase por el ojo de una aguja, eso tiene mucho que ver con el trasfondo, porque habían pasillos, las ciudades eran amuralladas, habían pasillos muy estrechos a los costados de estas murallas, en ciertos puntos de estas murallas enormes, que por lo general, cuando venía una persona extranjera a visitar una ciudad, que por lo general era una ciudad amurallada, no podía ingresar a la ciudad con su camello, porque el camello por lo general es un animal robusto y el pasillo, que era conocido culturalmente como el ojo de la aguja o el ojo de una aguja, no podía ingresar el camello por ese espacio. Entonces, si yo me desenvuelvo en ese contexto y alguien me dice, vos podés ingresar por el ojo de la aguja, obviamente que yo voy a saber de qué me están hablando. Pero si yo estoy haciendo una referencia tal, 2000 años después, entonces eso puede generar confusiones. Pero cuando yo me adentro y me sumerjo al contexto histórico de la época, voy a tener más claridad y más luz para entender lo que el autor está diciendo. Entonces, básicamente es eso. Cuando estudiamos o nos sumergimos al contexto histórico, podemos tener una mayor comprensión y robustez en torno al significado del texto en cuestión. Ahora, cuando hablamos del autor, ciertamente el texto se centra en analizar la autoría del Evangelio de Mateo. Uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento sabemos que es Mateo. Aparte de Mateo está Marcos, está Lucas, está Juan. Y a través de un análisis detallado, ¿qué es lo que se busca? Se busca establecer la identidad del autor y el contexto en el que fue escrito. Ahora, hay una cosa que yo tengo que decirles para ser bien sincero con ustedes. Los evangelios son documentos anónimos, ¿sí? Vamos a partir de allí. Son anónimos. ¿Por qué son anónimos? Porque dentro del contenido de estas obras literarias, los autores no se identifican como, por ejemplo, lo hace el apóstol Pablo en sus cartas. Él se identifica, pero nosotros, cuando leemos estas obras, estos evangelios, sabemos que los autores no se identifican. Entonces partimos de allí, reconociendo que los evangelios son documentos anónimos en el sentido de que los autores no se mencionan a ellos mismos en el contenido de sus escritos. Pero la tradición cristiana evidentemente atribuye la autoría de este evangelio al apóstol Mateo. Y sabemos que Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y esta atribución se encuentra en los escritos de los padres de la iglesia, como Papías, como Ireneo, como Tertuliano. Entonces la tradición tiene un testimonio bien varieté, bien grueso, bien robusto a la hora de atribuirle al apóstol Mateo este evangelio, que dentro del orden canónico es el primer evangelio que tenemos. Entonces, a pesar de que Mateo era un recaudador de impuestos, que era una profesión despreciada por los judíos, bien sabemos eso, su elección como el autor de este evangelio resulta lógico, resulta coherente, ya que él, al ser judío y ex recaudador de impuestos, él podía conectar con la audiencia judía a la que estaba dirigida o dirigido este evangelio, especialmente aquellos que habían sido rechazados por la comunidad judía por seguir a Jesús. Y él podía comprender bien lo que era ese rechazo, él podía entender bien lo que era que un coterráneo, un compueblano tuyo te rechazara. Y Mateo estaba en la posición correcta para poder entender esa cuestión. Y también podemos hablar un poco de la historia personal de esta persona, que es Mateo, ¿verdad? Sabemos, él era un judío de nacimiento. Antes de seguir a Jesús, como mencioné recién, era recaudador de impuestos. Era una profesión considerada impura. Por eso él era un traidor para sus coterráneos o para sus hermanos judíos. Y también como uno de los 12 apóstoles,
Él fue un testigo directo de la vida de Jesús, un testigo directo de las enseñanzas de Jesús. Así que esta experiencia personal le proporcionó a él una perspectiva única para escribir su evangelio, ciertamente. Sí, porque él estuvo con Cristo en esos 3 años de su ministerio terrenal. Tuvo una visión muy cercana, un compartir muy cercano con su Señor. Entonces, eso le ha proveído una experiencia personal que ciertamente le proporcionó una perspectiva única a la hora de escribir su evangelio. En lo que respecta a la audiencia original de el Evangelio de Mateo, cabe decir que Mateo fue escrito principalmente para los judíos y especialmente a esos judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Entonces, esto se evidencia en el uso frecuente de citas del Antiguo Testamento. O sea, si vamos al Nuevo Testamento y queremos identificar una obra, una carta, un libro, en donde se cita de manera muy extensa o de manera o numéricamente extenso en citas del Antiguo Testamento, es el Evangelio de Mateo. Hay muchísimas citas del Antiguo Testamento allí. Esto es lo primero que tenemos que rescatar. Lo segundo, el énfasis en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo una y otra vez está diciendo, en Cristo se cumple esta profecía, en Cristo se cumple esta profecía. Él es el Mesías prometido, Él es el Rey de los judíos. Constantemente Él está enfatizando ese punto. Y en tercer lugar, la inclusión de detalles que serían más significativos para una audiencia judía. O sea que Mateo trata con detalles que tienen más significancia en dirección a una audiencia judía. ¿Sí? Entonces son tres cosas que se tienen que considerar. El uso frecuente de citas del Antiguo Testamento, el énfasis en el cumplimiento de las profecías mesiánicas y la inclusión de detalles que tienen más significancia dentro de un contexto o de una audiencia judía. En lo que respecta a la ocasión, seguimos acá en el punto 2 del trasfondo. Acá es importante hablar un poco de lo que es la fecha y el lugar. Se estima que Mateo escribió su evangelio alrededor del año 68 DC, 68 después de Cristo, posiblemente en Antioquía de Siria o al menos en otra región con una significativa población judía. En cuanto al propósito, se puede decir que el propósito principal del apóstol Mateo era fortalecer la fe de los judíos cristianos, quienes estaban em, en plena persecución, sufrían un cierto rechazo por parte de la comunidad judía. Entonces, al presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hace Mateo? Mateo busca animar a sus lectores a perseverar en su fe. Ese es el propósito de su escrito. Entonces, la fecha, 68 después de Cristo. Lugar, posiblemente Antioquía de Siria. Propósito, fortalecer la fe de sus lectores judíos. Entonces, como punto clave podemos mencionar 4 puntos. Uno, la tradición cristiana primitiva atribuye el Evangelio de Mateo al apóstol Mateo. ¿Sí? Dos, Mateo era un judío y ex recaudador de impuestos, lo que le permitía a él conectar con su audiencia judía. Punto tres, el Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para judíos cristianos. Y punto cuatro, el propósito de Mateo era fortalecer la fe de los judíos creyentes en Jesús como el Mesías prometido. ¿Sí? Eso es muy importante considerar, muy importante entender y traerlo a colación cada vez que vamos a abordar o hacer un abordaje de este Evangelio. Ahora entramos un poquito a lo que es el punto 3. En este punto, yo quisiera abordar lo que es la estructura y contenido en una introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Porque no me quiero extender a lo largo de todo lo que nuestro material contiene en este punto en específico. Así que voy a hacer una pasada fugaz sobre los puntos y haré un mayor énfasis en el punto del Evangelio o en la sección que trata sobre el Evangelio del Reino y en la propagación del Reino. Ahora, en cuanto a la estructura general, podemos mencionar una introducción, el desarrollo y una conclusión, como bien se puede observar en el PowerPoint. Entonces, en la introducción, ¿qué es lo que hace Mateo? En la intro, Mateo presenta a Jesús como el rey mesiánico, estableciendo su genealogía y narrando eventos de su infancia. ¿Por qué hace eso Mateo? Porque él quiere probar, quiere mostrar
que Cristo realmente es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido y Él tiene una ascendencia real. Por eso Él se preocupa por la genealogía de Cristo. También le da mucha atención, aunque de manera minoritaria, porque evidentemente Él no narra todos los sucesos de la infancia de Cristo, se centra en la infancia de Cristo. En lo que respecta al desarrollo, allí nos encontramos con 5 secciones que exploran diferentes aspectos del reino de Dios, desde su proclamación hasta su oposición y su futura victoria. Porque acuérdense que hubo mucha oposición a Cristo, a su ministerio, a sus seguidores, oposición al reino. Entonces eso se desarrolla dentro del contenido de este evangelio. Y en la conclusión, Mateo narra la muerte y resurrección de Jesús, consolidando su papel como el Mesías prometido, ¿sí? Entonces allí ese es el punto probatorio. Jesús resucita, Jesús vence la muerte. Entonces ahí está consolidando básicamente su papel como el Mesías prometido. Y Mateo se centra en esos acontecimientos centrales en la historia o el desenvolvimiento del Evangelio en la historia. Ahora, veamos un poquito. El Evangelio del Reino. Eh, el pastor estuvo predicando el domingo sobre el tema del reino y siempre se habla del reino. ¿Por qué? Porque el reino resulta un tema central, no solamente en Mateo, sino en todas las escrituras. Y podemos ver cómo el reino es un tema transversal en toda la revelación divina, un tema transversal. Es el marco de referencia más grande que tenemos para poder entender las escrituras, ¿sí? Entonces, la parte de la narrativa del Evangelio del Reino comienza en Mateo capítulo 3 versículo 1, ¿sí? Allí empieza la narrativa. Y esa narrativa finaliza en el capítulo 4 versículo 25. Entonces, aquí en este Evangelio de Mateo, o más bien Mateo proclama acá, en este punto, en esta sección, que el rey mesiánico había venido. El Mesías ha llegado. El Mesías está aquí. El Mesías ha traído el reino de los cielos a la tierra. Ese es el énfasis de Mateo. Eso es lo que está enseñando en esta sección. Capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo 25. Entonces, esta, siendo una de las secciones principales de este evangelio, es aquella sección que introduce el reino de los cielos o el concepto del reino de los cielos, que es un concepto central, como venía diciendo recién, de toda la Biblia, no solamente de este evangelio, sino de toda la Biblia. Entonces, esto se presenta como la venida del Mesías y la proclamación consecuente del reino de este Mesías que ya está presente, que ya vino a este mundo. Entonces, ¿cuál es la narrativa? Cuando el Bautista prepara el camino para Jesús, anunciando la inminente llegada del Mesías y señalando que este Mesías bautizaría con el Espíritu Santo. Luego, ciertamente, ya tenemos que Jesús es bautizado por Juan y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y se revela como el Hijo de Dios. Escuchamos la voz de Dios el Padre diciendo que se complace en su Hijo. Posteriormente, nosotros tenemos la tentación, ¿verdad? El suceso de la tentación, en donde Jesús es llevado al desierto, Satanás tienta a Jesús, pero Jesús resiste, reafirma su compromiso con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, y él sale victorioso, ¿sí? Por eso nuestro Señor es campeón, ¿sí? Él es nuestro campeón, porque allí donde Adán fracasó, Cristo salió victorioso, ¿sí? Adán Sí, teniendo todos los manjares en ese precioso jardín, él cae y desobedece. Y Cristo estando en un desierto y no teniendo absolutamente nada como para comer, él estando ayunando, Satanás viene con todo de perder, o sea, él teniendo todo a su contra, Satanás le tienta y él resiste, él soporta y pasa esa tentación y él sale victorioso. Entonces, pasando a través de eso, victoriosamente, leemos sobre la proclamación del reino en donde después de ser tentado, después de pasar por esa prueba, Jesús comienza su ministerio público proclamando que el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que usó Juan el Bautista cuando él predicaba su mensaje. ¿Esto qué significa? Que el reino o el reinado de Dios prometido en el Antiguo Testamento ahora está presente.
en la persona y obra de Jesús. Está presente. Y luego de esta narrativa de Mateo acerca del Evangelio del Reino, tenemos el discurso que aparece ya en Mateo capítulo 5, versículos 1 hasta el capítulo 7, versículo 29. Ahí en Mateo 5 inicia el Sermón del Monte, ¿verdad? Que es la predicación más famosa de todos los tiempos. ¿Quién la predicó? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo conoce el Sermón del Monte. Entonces, a este discurso justamente se le conoce así, el Sermón del Monte, en donde tenemos nosotros una serie de enseñanzas en donde Jesús describió las vidas justas de los ciudadanos de este reino que él está describiendo. Él está enfatizando allí, o él está describiendo el tipo de vida que tienen aquellos ciudadanos de este reino que ya se ha inaugurado. Entonces, vamos a considerar solamente un ejemplo del Sermón del Monte, la enseñanza de Jesús sobre el adulterio. Ahí, ¿qué es lo que Jesús enseña? Bueno, Jesús enseñó que la ley de Dios demandaba más, mucho más de lo que una lectura superficial podría indicar, y más de lo que los maestros judíos enseñaban comúnmente. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 5, 27 al 28? Vamos a leer un poquito el texto. Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La vara está alta. Ahí vemos el estándar del rey. Cuando Jesús se refirió a lo que fue dicho, porque él dice, oísteis que fue dicho. Cuando Jesús se refirió a lo que fue dicho, él estaba hablando de interpretaciones comunes que se manejaba entre los rabinos judíos de aquellos tiempos o de aquellos días. Algunos rabinos enseñaban que los mandamientos del Antiguo Testamento prohibían el adulterio, pero fallaban en tratar el tema fundamental del corazón humano. O sea, ellos tenían meramente una fachada externa. Ellos no estaban enfatizando el tema del corazón. Por eso Jesús les llama a ellos sepulcros blanqueados, porque adentro estaban putrefactos. Entonces Jesús señaló algo que era verdad incluso en los días del Antiguo Testamento. Jesús no vino a traer ninguna novedad. Ojo con eso. Jesús vino a alinearse perfectamente con el Antiguo Testamento. Él vino a alinearse perfectamente a la ley de Dios. Entonces, él vino a enseñar una verdad que era muy fundamental ya en el Antiguo Testamento, que Dios no solo está interesado en el comportamiento externo. Él quiere que la obediencia comience en el corazón. Y esa es una cualidad central en lo que respecta al reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos adoran a Dios, obedecen a Dios de todo corazón. Hay un texto que encontramos en uno de los profetas menores, que es el profeta Joel. Él dice en Joel capítulo 2, versículo 13, lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué, qué aseveración es esta? Es una aseveración directa contra una religión externa. Israel se había convertido en una religión meramente externa, una religión vacía. Y eso indica que Dios no solo quiere las formas externas, sino que quiere los corazones, la parte interna de las personas, eso que somos realmente, lo que somos por dentro es lo que realmente somos. Esa es una característica central del reino de los cielos. Esto es lo que se aprecia una y otra vez cuando Jesús presenta el Sermón del Monte, en donde nosotros vemos un conjunto de enseñanzas que describen la vida de los seguidores del reino, de los ciudadanos del reino, la vida interna. Cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, Jesús apela allí a la justicia interior, por ejemplo. Buscad el reino de Dios y su justicia, dice, ¿verdad? Él enfatiza su importancia mucho más allá de las acciones externas. Obviamente que las acciones externas son muy importantes, pero lo externo no puede desvincularse de lo interno. Lo interno no puede desvincularse de lo externo. Lo interno y lo externo tienen que agarrarse de la mano. No pueden desvincularse de ninguna manera. Tienen que estar unidos.
Y Jesús, por ejemplo, allí en Mateo 5 pronuncia las bienaventuranzas, en donde se hace clara alusión al carácter de aquellos que ya forman parte de este reino de los cielos que está aquí en esta tierra. No en plenitud todavía, pero ya en un cierto grado. Entonces, él dice, aquellos que tienen esta cualidad son benditos de Dios, macarios, esa es la palabra griega para bienaventurados, son benditos de Dios, porque a los tales tal cosa, a los tales tal cosa, ¿sí? Y demasiado interesante, vayan un poquito en sus Biblias, allí en Mateo capítulo 5 y tenemos en total unas 8 bienaventuranzas, ¿verdad que sí? Y en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el El reino. reino de los cielos, ¿verdad? Y la última bienaventuranza en el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? O sea, le pongo un ejemplo. Son como dos corchetes que está ahí. El reino de los cielos y termina con el reino de los cielos. Y dentro de esos dos corchetes están todas las características de los ciudadanos de ese reino. ¿Se dan cuenta? O sea, los que son ciudadanos de este reino son pobres en espíritu. Esa es una necesidad de cada discípulo de Cristo. Lloran por sus pecados, lloran por sus pecados. Son mansos, ¿sí? También dice que tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son de limpio corazón, son pacificadores. O sea, son características que aluden a aquellos que son ciudadanos de este reino. Entonces es demasiado importante ver cómo Cristo está hablando de lo interior y cómo eso se expresa en lo exterior. Él está hablando del corazón y es una cualidad inherente al tema del reino de los cielos. Y también él habla en el versículo 48 de Mateo 5 de la perfección. Él dice allí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo le pregunto a ustedes, y quiero que alguien levante la mano, ¿quién es perfecto acá? Yo no, Nadie, ¿verdad? nadie, Nadie, ¿verdad? Pero nadie, pastor. nadie, nadie. Pero hay un imperativo acá. Jesús dice, sed. Ese sed está en imperativo. Sed pues vosotros perfectos, dice nuestro Señor. Bueno, Jesús acá está llamando a sus seguidores a ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Entonces, de cierta forma o de cierta manera, este mandamiento es imposible. Le podemos decir a nuestro Señor, Señor Jesús, demasiado alta está esta vara. El estándar está demasiado alto, Señor. Tiene un poco de paciencia conmigo, ¿verdad? Pero hay una cosa que es muy cierta, y el Señor Jesús lo entiende perfectamente, que en esta vida no vamos a poder cumplir con esa perfección. No podemos ser perfectos tampoco al igual que Dios. Nunca vamos a ser Dios en nosotros, somos criaturas. Ahora, el tema es que Jesús nos dio ciertamente una promesa alentadora. ¿Él qué aseguró? Él aseguró a sus fieles seguidores que el reino ya nos pertenece. O sea, Catalina, el reino es tuyo, Andrea, el reino es tuyo, Marian, el reino es Sí. tuyo, el reino es mío, nos pertenece ese reino. ¿Sí? Ya tenemos. Y ahora Jesús nos llama a ser perfectos. Ahora la cuestión es que vivimos esta vida siguiendo esa perfección y teniendo a Jesús como modelo. Y como dice un texto muy famoso, aquel que inició la obra en nosotros la perfeccionará. Es cierto, pero ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. No en esta vida. Digo, seremos perfectos cuando Cristo retorne, cuando el Rey del reino venga para consumar su reino. ¿Sí? Pero la Amén. perfección sigue siendo nuestra meta. Eso es lo que Mateo está enseñando dentro del desarrollo de su libro. Es demasiado importante. Mm, Así que, por otro lado, el tema del reino también se presenta como algo experimentado y prometido, que es muy claro, es muy explícito en el Evangelio de Mateo. O sea, el reino de los cielos es una realidad presente, pero también es una promesa futura. Y de allí es que hablamos tanto del ya, pero todavía no, de esa tensión entre el ya y el todavía no. Entonces, para entrar en el reino, las personas tienen que arrepentirse de sus pecados y seguir al rey, a Jesús. Sí. Entonces, podemos destacar varios puntos. El reino de los cielos es una realidad presente y futura. Jesús es el rey de este reino.
Los seguidores de Jesús deben vivir vidas santas y esperar la venida del reino en su plenitud. Y el Sermón del Monte proporciona las enseñanzas fundamentales para vivir en el reino de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Mateo viene esbozando, viene desarrollando. Y también tenemos no solamente el tema del reino de los cielos, sino también el abordaje sobre la expansión o propagación del reino. Así como tenemos el reino, Mateo nos enseña que tenemos ya el reino, que seguimos un camino de santidad, un camino de perfección mirando a Jesús, de que como ciudadanos del reino tenemos ciertas cualidades, ciertas características. Así también tenemos que ser agentes que propagan ese reino. Y la narrativa que trata con la propagación del reino inicia en Mateo capítulo 8, versículo 1, y se extiende eso hasta el capítulo 9, versículo 38. Y allí Mateo se enfoca en historias, en las historias de los milagros de Jesús, ¿sí? Milagros y también las reacciones de las personas, cómo estas personas reaccionaban y las diferentes reacciones que tuvieron, ¿verdad? Estas personas, algunos reaccionaron positivamente, otros negativamente. Bueno, aquí hablamos de los milagros en el sentido de que los milagros de Jesús, como por ejemplo curar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios, fueron actos sobrenaturales que han servido como señales de que el reino de Dios está presente y está en acción. ¿Sí? Ah, ¿Ok? Son señales mm, que certifican la presencia del reino. no, ¿Se entiende? Muertos resucitan, mm, poseídos se liberan, eh, enfermos se sanan. O sea, sí, es, ese es el registro, es la señal de que el reino ha venido a la tierra y de que este reino está operando, de que este reino está actuando. Entonces, evidentemente, la gente empieza a ver estas cosas y la gente reacciona de diversas maneras ante los milagros de Jesús y algunos sienten admiración. Muchos se asombran ante sus poderes y lo reconocen como un profeta poderoso, ¿verdad? Hasta ahí. Otros presentan oposición, ¿verdad? Los líderes religiosos, especialmente los fariseos, se oponen abiertamente a Jesús y atribuyen sus milagros a Belcebú, ¿verdad? A Satanás, ¿verdad? Y otros muestran indiferencia. Una gran parte de la población parece indiferente y desconfiada también a lo que Jesús venía haciendo. Pero tenemos también un llamado a expandir. Así como teníamos todas las certificaciones y las señales de, Mateo nos muestra las señales y certificaciones de que el reino ya estaba en la tierra y se estaba desenvolviendo ese reino. También tenemos un llamado a expandir el reino. Por ejemplo, Jesús llama a sus 12 discípulos y les otorga autoridad para sanar a los enfermos, expulsar demonios, predicar el evangelio. Era una época en donde era necesario, porque como bien dice, los judíos piden señales. Sí, y les puedo asegurar, y la Biblia nos asegura que ellos vieron todo tipo de señales, ¿verdad? Y Nicodemo reconoció eso en Juan 3. Señor, le dijo a Jesús, lo que vos haces realmente lo tiene que hacer alguien que está con Dios, alguien que viene de Dios, indudablemente, o si no, no hay caso. No puede ser que alguien haga las obras que vos haces si es que realmente no está con Dios, Dios no está con él. O sea, es imposible. Nicodemo tuvo la precisa y él se dio cuenta de eso. Entonces los apóstoles tenían el encargo de obrar, sanar enfermos, expulsar demonios, predicar el evangelio para que ese reino se propagara, se extendiera. Y luego tenemos la gran comisión. Jesús envía a sus discípulos a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado y empieza a demandar imperativamente el arrepentimiento porque es algo necesario, súper, ultra necesario para el ser humano pecador que está destituido de la gloria de Dios y necesita creer en el evangelio de las buenas nuevas. Y Jesús también les advierte al mismo tiempo. Sí, yo les comisiono y les advierto, van a enfrentar persecución, van a sufrir oposición. Pero al mismo tiempo, Él les promete que van a ser recompensados. ¿Sí? En esta vida sufrimos, en esta vida padecemos oposición, a lo mejor no en la forma en que los países hostiles al cristianismo, en donde se les encarcela y se les martiriza a los cristianos, no de esa forma, pero a lo mejor muchos nos rechazan, nos traicionan porque seguimos a Jesús. Experimentamos una oposición diferente. Y el Señor Jesús nos promete que vamos a ser recompensados en el reino de los cielos, que ya somos partícipes hoy de ese reino. Y también al mismo tiempo
hay una consumación final de ese reino que también estamos anhelando ansiosamente. Por eso decimos, Señor, vuelve pronto, Maranata, Señor, ¿verdad? Entonces, Jesús entendió que una razón por la cual su pueblo no lo recibió como rey era que ellos habían sido maltratados, mal enseñados por muchos de sus líderes, pero él también sabía que sus milagros estaban ablandando los corazones de las personas, inclinándolos a seguirlo. Así que él que hizo, instruyó a sus discípulos a orar para que Dios levantara obreros, ¿verdad que sí? Obreros, hombres que pudieran traer a los perdidos el reino de los cielos en la tierra y enseñarles cómo ser ciudadanos justos. Y por eso dice Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. ¿Esto qué muestra? La compasión de Jesús, por un lado, y la necesidad de obreros, porque la mies es mucha. Jesús se compadece de por las multitudes que están perdidas sin guía espiritual. Jesús compara la situación espiritual de la humanidad con una cosecha abundante, pero con pocos trabajadores. Jesús invita a sus seguidores a orar para que Dios envíe más obreros para la cosecha. En resumen, esta sección del Evangelio de Mateo muestra cómo Jesús, a través de sus milagros y enseñanzas, Él establece el reino de Dios en la tierra. Él quiere que propaguemos el reino. Él quiere que lo expandamos. Así que sus acciones generan tanto admiración como oposición y revelan la necesidad urgente de que más personas se unan a la causa del reino. ¿Sí? Y no solamente eso, así como ya tenemos el reino, así como ya somos partícipes de ese reino, y somos agentes que propagan ese reino, somos partícipes de la causa del reino y hay oposición a ese reino, muchos vienen, otros lo rechazan, se proclama una victoria futura del reino, una victoria final. Es cierto, Mateo registra oposiciones que Cristo ha recibido, sus seguidores han recibido oposiciones, pero a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, el reino de Dios va a triunfar finalmente. Así que la resurrección de Jesús es un punto clave en esta cuestión. La resurrección de Jesús es la garantía de su victoria sobre la muerte, de su victoria sobre el pecado. Y los creyentes, nosotros los creyentes, podemos esperar con confianza la segunda venida de Cristo, esperar con confianza la consumación de todas las cosas, porque nuestro Señor resucitó. Resucitó. Entonces la resurrección de Jesús es presentada como la prueba definitiva de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y esa es la confirmación de que Él es el Mesías prometido. Por eso Mateo se centra en esa narrativa, a mostrarnos que Jesús resucitó. La resurrección demuestra que Jesús ha vencido a todos los enemigos de su pueblo, incluyendo la muerte misma. Y la resurrección también marca el comienzo de una nueva era en la historia, donde el reino de Dios se hace presente de una manera bareté, poderosa, robusta, creciente también en este mundo, ¿sí? De hecho, Mateo tiene una sección en donde comienza con los anuncios de los 7 lamentos contra los oponentes de Jesús. Ya en el capítulo 23, versículo 1 al versículo 38, en ese capítulo 23. Ahí se habla sobre el juicio de Jerusalén y vemos cómo el juicio llegó sobre Jerusalén en el año 70, donde Dios destruye Jerusalén bajo Tito, que comandaba el ejército. Jerusalén fue sitiada y se destruyó el templo, se destruyó y Josefo cuenta cómo el oro del templo se derretía por el fuego, etcétera, etcétera. Y vemos cómo ya no era necesario el templo, ya no era necesario el sistema del viejo mundo que era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entramos en una nueva era, ¿sí? Entonces, este discurso se enfoca especialmente en los fariseos, en su enseñanza falsa, su abuso del pueblo de Dios, sus hipocresías, que ellos eran enemigos del rey, enemigos de Cristo. Así que, a pesar de la oposición, el Evangelio de Mateo ofrece una visión esperanzadora del futuro. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca. Mateo ofrece una visión esperanzadora del futuro, que a pesar de la oposición,
A pesar del sufrimiento presente, los seguidores de Jesús pueden tener confianza en la victoria final del reino de Dios, porque así va a ser. La victoria está de nuestro lado. Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado. Y esa visión esperanzadora que encontramos dentro del desarrollo de este libro, en que también ciertamente podemos decir es una visión triunfadora, es que le da sentido a la gran comisión, le da sentido, porque Jesús declara tener toda autoridad en el cielo, en la tierra, así que eso lo posiciona como rey victorioso. Él es el Christus Victor, ¿verdad? Christus Victor, el Cristo victorioso. El poder de Jesús no es destructivo, sino motivado por el amor. Es una combinación única de fuerza y compasión. Jesús promete estar con sus discípulos hasta el final de los tiempos. Él garantiza el éxito de nuestra misión. Él garantiza el éxito de la gran comisión. No estamos dando golpes al aire de ninguna manera. Así que la gran comisión es la base de la misión de la iglesia, la tarea de llevar las buenas nuevas de Jesús a todas las naciones. Eso es lo que Mateo nos enseña en las secciones finales también de manera muy clara cuando él habla un poco sobre la gran comisión de nuestro Señor. Por eso es importante indicar también que al final del Evangelio de Mateo se presenta un cuadro vívido de la victoria de Jesús y la esperanza que Jesús ofrece a sus seguidores. Bueno, puntos claves. Podemos resaltar puntos claves así para sintetizar todo esto que vengo diciendo. El primer punto. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria. Sin resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es cierto, si no hay resurrección, entonces no tiene sentido lo que hacemos. Punto 2. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No Satanás, es Jesús. Tiene toda la autoridad sobre el cielo, en la tierra o sobre la tierra. Toda autoridad. Punto 3. La gran comisión es la tarea de llevar las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo. Mateo lo dice de manera muy clara. Y punto 4. El poder de Jesús es un poder de amor y de transformación. Y esa transformación, una vez que somos partes del reino, creyendo en Cristo, confiando en Él como Señor y Salvador, y al arrepentirnos de nuestros pecados, formamos parte de ese reino y pasamos a ser nuevas criaturas. ¿Sí? Tenemos una nueva mente y vamos cambiando, vamos transformándonos, perfeccionándonos, ciertamente. Entonces, esa sería la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿verdad? Ciertamente en la conclusión, como dice ahí nuestro PowerPoint, él se va centrando en las partes finales, por ejemplo, el tema de la Gran Comisión, donde también él narra allí la muerte, resurrección de Jesús, y él va consolidando ahí mostrando su punto de que Jesús realmente es el Mesías prometido, porque él resucitó, él venció la muerte, él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Porque él quiere probar que él es el Rey, ciertamente. Ahora entramos al punto 4. Ver, ahí está. Temas principales que podemos encontrar dentro del desarrollo de este contenido. Bueno, ahí está el punto 1. La herencia del Antiguo Testamento en Jesús. ¿Sí? La herencia del Antiguo Testamento en Jesús. Bueno, ¿cómo se presenta o cómo se le presenta a Jesús en este libro? Se le presenta a Jesús como el nuevo Israel. Y esa palabra nuevo, quiero que se entienda bien. Jesús siempre fue el Israel de Dios. Nosotros no creemos que la iglesia sea un pueblo diferente al pueblo de Israel en un sentido espiritual. Tampoco creemos que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. Creemos que hay una continuidad espiritual y que Dios siempre tuvo un solo pueblo que trasciende del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, Jesús es el Israel de Dios. Y todo aquel que se encuentra en Cristo, podemos decir, como dice el apóstol Pablo, es un judío de corazón. Ese es el verdadero israelita, porque no todo el que desciende de Israel es Israel, dice Pablo. Entonces, Mateo se centra en eso. Jesús es el Israel de Dios. Él viene a cumplir el propósito para el cual Dios eligió este pueblo, ser una bendición para las naciones. Porque si leemos el Antiguo Testamento, yo les pregunto, Israel tenía una misión, ser luz para las naciones circundantes.
Israel cumplió con esa misión. No, ¿verdad? Porque una y otra vez sucumbieron a los ídolos, a los dioses de las naciones vecinas. En lugar de ser luz, ellos sucumbieron. Pero Cristo, el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios, cumple con esa misión. Él es bendición para las naciones. Y también tenemos allí las citas del Antiguo Testamento, que Mateo cita con mucha frecuencia el Antiguo Testamento para mostrar cómo los eventos de la vida de Jesús son el cumplimiento de las profecías. También vemos el tema del reino de los cielos, que Jesús proclama la llegada del reino de Dios, que es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. También uno de los temas principales es Jesús como el rey mesiánico, porque Mateo enfatiza la realeza de Jesús, cumpliendo así las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. También tenemos el conflicto con los líderes judíos, que a pesar del rechazo de los líderes judíos, Jesús sigue siendo el cumplimiento de la promesa de Dios, a pesar del rechazo. Y también tenemos la humildad y la mansedumbre, que vemos que Jesús mismo se presenta como manso y humilde de corazón. ¿Y eso qué significa? Un cumplimiento profético, porque está cumpliendo con la profecía del siervo sufriente. Jesús es el siervo sufriente, ciertamente, y él cumple con esta profecía. Pero no solo tenemos la herencia del Antiguo Testamento, también tenemos el tema del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que la iglesia es la continuidad del pueblo de Dios, que es un pueblo espiritual, que está continuando la herencia de Israel. También tenemos la familia de Dios, que los cristianos son adoptados en la familia de Dios, teniendo a Dios como Padre y a Cristo como Señor. Y también tenemos el llamado del pueblo de Dios, que estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, a llevar su cruz, a compartir las buenas nuevas con el mundo. Son temas principales que se desarrollan dentro del Evangelio de Mateo. Entonces, en resumen, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y a la iglesia como el pueblo de Dios. Ya no hay judío ni gentil. El pueblo de Dios es universal, la iglesia es universal. Entonces, los seguidores de Cristo tienen la responsabilidad de continuar la misión de Jesús y de esperar su regreso o su retorno glorioso, ciertamente. Y ya como conclusión, tenemos en estos puntos acá que ustedes pueden apreciar en el PowerPoint. Bueno, el Evangelio de Mateo proclama las buenas nuevas que promete el Antiguo Testamento de que el reino de los cielos se cumplió en la persona y en la obra. Acuérdense de eso, en la persona y en la obra de Jesús, el rey mesiánico. Y las buenas nuevas son em, que Jesús estableció y continúa edificando su reino para nosotros y por medio de nosotros o a través de nosotros. Y esas buenas nuevas no son siempre fáciles. Como ya hemos visto, Mateo describió nuestro llamado a seguir los sufrimientos del rey mesiánico, pero también describió las bendiciones del Padre Celestial. Bendiciones que nos ayudan a seguir fielmente a quién, a nuestro Rey, a nuestro Señor y perseverar por medio de nuestros sufrimientos hasta que el reino de los cielos venga a la tierra con toda su gloria. Venga a la tierra con toda su gloria. Básicamente esa es la conclusión de nuestra lección. Quiero leer acá, dice cumplimiento de las promesas. Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. Reino de Dios. Jesús establece el reino de Dios en la tierra. Llamado a seguir a Jesús. Los cristianos son llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Sufrimiento y bendiciones. La vida cristiana implica tanto sufrimiento como bendiciones. Y esperanza en el futuro. Los cristianos esperan la consumación del reino de Dios. En definitiva, esa es nuestra esperanza, ciertamente, ¿verdad? De que ese reino ya está actuando, está desenvolviendo acá en la tierra y en algún punto de la historia se va a consumar ese reino con el retorno de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. 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 Eh, ¿Tienen preguntas? No sé si es que quieren añadir algo, acotar algo. Estamos